Santo, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, gloria a Dios, aleluya. Cristo viene, la trompeta se apresta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya, los que duermen resucitarán y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse en los aires. Te adoramos, Dios. Aleluya. Vamos a estar hablando sobre Cristo. Cristo viene por su iglesia, hermanos. Y vamos a estar en Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. He escogido este texto para comenzar. Amén. Romanos 13, 11. ¿Lo tenemos? Amén. Escuche como dice la palabra de Dios. Puede quedarse sentadito, pero escuche lo que dice Romanos 13, 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la iglesia que se va con Cristo. Dice, amén. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lo voy a leer nuevamente. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy vamos a estar hablando sobre esto de conocer el tiempo. Yo quiero que usted salga, hermano, entendiendo el tiempo que usted está viviendo, los tiempos que usted está viviendo, los tiempos que nos ha tocado vivir. Amén. Y eso queremos hablar. Vamos a hablar de las señales antes del fin primero que nada. Amén. Yo no quiero que usted agarre miedo. De hecho, el que está pegado a Cristo no debe tener miedo, porque esto es una bendición que el Señor venga por nosotros. Amén. Lo estamos esperando, hermanos, y la iglesia está esperando al Señor. La iglesia y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús. Amén. Cuando Jesús muere, cuando Jesús resucita, les dijo a los discípulos, yo voy a venir otra vez y los voy a tomar otra vez. Amén. Y mientras estuvo en los 3 años de su ministerio, habló de esa venida, de que iba a venir. El pueblo de Israel, nosotros tenemos la bendición de que somos el pueblo gentil, el pueblo no judío. Y como el pueblo de Israel no quiso a Jesús, eso habla en Romanos 11, nos habla de eso. Como el pueblo de Israel rechazó a Jesús, entonces nosotros los gentiles, el pueblo gentil, el pueblo no judío, vino a ser heredero de esta salvación. Amén. Entonces, por eso es que somos hijos de Dios. Amén. Ya somos salvos porque creímos en Él. Y estamos cubiertos con Jesucristo. Y Jesús le dijo a los discípulos, yo vuelvo otra vez. En el momento que Jesús ya estaba subiendo, dice el libro de los Hechos, cuando Lucas comienza a escribir el libro de los Hechos, capítulo 1, dice que estaba allí los discípulos reunidos y ya Jesús estaba despidiendo de ellos para irse, después que se le había aparecido varias veces que había resucitado. Y ya esa era la última vez. Y estaba allí reunido como en una cima, y estaba allí Jesús, y Jesús se fue levantando poco a poco en el aire y despegando, y fue ellos mirando hacia arriba como Jesús se iba despidiendo de ellos y les decía, ir por el mundo a ser discípulos, bautícenlo, sigan, vendrá el Espíritu Santo. Y cuando está ya yéndose, ya casi no se ve en la nube, Jesús está yéndose, un ángel se les aparece ahí al lado de los discípulos y les dice, ¿por qué miran hacia arriba? Porque así mismo como lo han visto irse, así mismo va a venir en una nube a recoger a ¿quién? A su iglesia. Amén. Amén. Y eso es lo que queremos hablar. El Señor viene por su iglesia. Pero hay unas señales, porque los discípulos tenían duda. Y le decía, Señor, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo tú vas a regresar nuevamente por la iglesia? ¿Cuándo vas a regresar por nosotros? Amén. Y fíjense cómo Jesús le dijo, vamos a Lucas. ¿Quién se atreve a ayudarme con el Evangelio de Lucas, capítulo 21? ¿Quién lo tiene? Lucas, capítulo 21. Hermana Perra, yo quiero que usted se mantenga ahí, en el capítulo 21 de Lucas, y en este momento me va a leer el 25 y el 26. A ver qué... Lucas 21, 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas
que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Ahorita vamos a seguir leyendo de ahí mismo. Amén. Estos son parte de las señales de la venida del Señor. Pero escuche cómo dice Tesalonicenses 4, que lo quiero leer primero. Tesalonicenses 4:13, que lo leí al principio, pero como algunos llegaron después. Escuche cómo dice. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17. Una vez más lo voy a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando una persona cristiana que le sirve al Señor muere, lo que se piensa es que duerme. Lo que nos dice las Escrituras es que está durmiendo esperando a que se levante cuando venga el Mesías. Cuando venga Cristo nuevamente, va a descender una nube, va a sonar una trompeta, y ahí los que estamos vivos, vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado, en un abrir y cerrar de ojos. Amén, es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que va a pasar cuando Cristo venga por su iglesia. Pero antes que nosotros subamos y suene esa trompeta, los muertos en Cristo, dice la Biblia, que resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¿Cómo funciona eso, hermano? No lo sabemos, pero va a ser algo así de rápido. Lo que está diciendo en la Biblia es que en estos 2000 años que han pasado, la iglesia ha estado trabajando en este mundo. Y muchos hermanos han muerto. ¿Cuántos hermanos no han muerto en Cristo? Están esperando. Amén. En un lugar de espera, en un paraíso están, esperando para que su cuerpo sea glorificado, transformado y recibir al Señor en las nubes. Igual que lo que hizo Cristo. Por eso el texto dice eso. Si crees que Cristo murió y resucitó, con otro cuerpo resucita, también nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a recibir al Señor en las nubes. ¿Qué va a hacer Él? Él va a venir con una trompeta, va a sonar la trompeta y la trompeta se va a escuchar. Yo sé que usted ha visto videos en YouTube. Usted ha escuchado cosas de trompetas que están sonando en Israel, que no hay explicación de cómo están sonando, o en otros lugares. Son señales antes del fin. La Biblia nos habla y nos dice de esas señales que van a ocurrir. Cuando ocurrió el terremoto en México, ¿qué ocurre? Todos estos terremotos y todas estas cosas están ocurriendo después de una luna que hubo que se convirtió en sangre, o sea que se puso roja. Pero cuando en la Biblia escriben eso, el que recibe la profecía la está viendo color roja y dice, la luna se volvió sangre, porque no entiende que es un eclipse lo que está ocurriendo. Cuando estos eclipses ocurren en fiestas judías, amén, es que algo grande va a pasar entre eclipse a eclipse. Hace poco ocurrió uno, amén, y también hubo un eclipse que la luna se volvió negra, que se volvió todo tinieblas hace poco, antes del huracán Harvey. Amén. Todo esto ocurre en fiestas de los judíos. Todo esto, hermano, está en la Escritura, está en la Biblia. Y yo poco a poco les quiero ir probando, vive Dios, lo que está pasando. Mire cómo dice el texto que leyó la hermana. Lo voy a volver a leer. Entonces habrá señales en el sol. Esto es Jesús diciéndole a los discípulos las señales que van a ocurrir antes que Él descienda en la nube y suene la trompeta. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Y mire cómo dice, entonces habrá señales ¿en dónde? En el sol. ¿Qué pasó hace poco? Que el sol se puso negro. Hubo un eclipse aquí en los Estados Unidos. Amén. Y después, hace poquito, hace como 2 semanas atrás, la luna, ¿cómo se puso? Roja. Y dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Significa que habla también de meteoritos, es lo que nos está hablando aquí. Y en la tierra,
Ok, dice, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa de qué, del bramido de qué, del mar. ¿Qué es lo que sucede cuando un huracán, por ejemplo, Harvey, entra y está en el mar, categoría 4, categoría 5? ¿Qué está pasando con el mar? Está rugiendo. Amén, lo que dice aquí la Biblia. En Puerto Rico entró un huracán categoría 4, casi 5. Mi familia me dice que el zumbido era horrible. Cuando ellos lo que escuchaban era un zumbido horrible, un bramido. Amén. Esto es lo que está diciendo la Biblia, hermano. Amén. Estas son las señales. Cuando Harvey entró, que destruyó todo esto aquí en Texas. Amén. También los que estaban en la costa escuchaban ese ruido, porque el mar estaba gimiendo. Es lo que nos está diciendo las señales antes de que el Señor venga. Vive Dios. Y sigue diciendo, el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Y esto es lo que hemos estado viendo en los últimos años. Amén. Es lo que hemos estado viendo con estos terremotos, huracanes. Usted ve las inundaciones de Texas. Nunca en la vida, en la historia, habían inundaciones tan grandes. Los huracanes que se están formando, huracanes poderosos que nunca se habían formado tan poderosos. Amén. ¿Por qué? Porque es cumplimiento de las Escrituras. Y esto es en este lado de la tierra. En el otro lado, hermano, hay tifones. Hace poco ocurrió otro terremoto por allá por Japón, creo que fue. Hace como una semana o 2 semanas. Amén. Todo esto son señales antes del fin. Escuche como dice Joel capítulo 2, versículo 31. Se lo quiero leer yo. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, dice, el sol se convertirá en tinieblas. O sea que se va a poner negro. Eso lo que está hablando ahí es un eclipse solar. Y la luna en sangre. Lo que está hablando ahí de un eclipse lunar. ¿Ven? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Ven? Estoy Joel profetizando también lo que iba a ocurrir antes de la venida del Señor. Entonces, para que usted pueda entender, yo voy a empezar a hablarle de unas profecías que se han estado cumpliendo para que usted vea los tiempos que estamos viviendo. Pero antes yo quiero definir y que usted entienda lo que la Biblia dice de una generación. Amén. Porque cuando leemos los versículos que la hermana Perla está en esa página, en Lucas, ¿verdad que sí, hermana? Está en Lucas, ¿verdad? Sígame leyendo, hermana, ahí en Lucas. Hasta el... Usted está en el 21, léame hasta el 32. Vamos a escuchar, hermana, hasta el 32. En el 26, ahora va el 27. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Ahí que está hablando Jesús, que sigue hablando de todo lo que va a ocurrir. Y le da un ejemplo que ellos pudieran entender lo de la higuera. ¿Amén? Le da ese ejemplo para que ellos puedan entender que Él viene. Y les habla al final, dice, ahí ese texto dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Fíjese que Él no se está refiriendo a la generación que está ahí escuchándolo. Él se está refiriendo a la generación que empieza a ver las señales cumplidas. Amén. Y que esa generación no va a pasar, que esa es la generación que va a ver el rapto y va a ver su venida. Cuando vean todo eso que está ocurriendo ahí, que Él está hablando, que empezamos a leer desde el versículo 25 en el capítulo 21, y después Él le explica a ellos de la higuera y le dice, y esa generación no va a morir, esa generación va a ver, no, esto no va a terminar. Mire cómo dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación se refiere Él? A la generación que va a ver las señales cumplidas, a la generación que va a empezar a ver esos eclipses, a la generación que va a empezar a ver esos huracanes, ese bramido del mar.
a esa generación Jesús se está refiriendo. Ahora, ¿cuánto dura una generación bíblicamente? Vamos al Salmo. ¿Quién me busca el Salmo 90:10? Esto es para que usted vea los tiempos que estamos viviendo. A ver si Indira, o la hermana lo tiene, Salmo 90:10. ¿Qué dice ahí? Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amén. Ahí lo que nos está diciendo el salmista, y hay otros textos más que hablan más o menos lo mismo, es que una generación dura aproximadamente de 70 a 80 años. En ese tiempo, un hombre... ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? En ese tiempo de 70 a 80 años, un hombre, una familia puede ver sus hijos, sus nietos y posiblemente sus bisnietos. Amén. ¿Vio? Esa es una generación. Amén. Y murió esa persona, murió esa generación. Amén. Y la Biblia nos especifica que aproximadamente una generación puede durar de 70, los más robustos, 80 años. Ahí estamos. Amén. Para que usted vea los tiempos que vivimos. O sea que Jesús está diciendo en otras palabras que la generación que empiece a ver estas cosas, pues ya usted haga números. Amén. Ahora vamos a estudiar las profecías que se tenían que cumplir, que se tienen que cumplir para que el Señor venga. Y desde cuándo se han empezado a cumplir. Para que usted vea el tiempo que estamos viviendo, porque ya no estamos en tiempo, hermano, de jugar al cristiano. Estamos en tiempo de estar agarrados de Cristo, porque Cristo viene en cualquier momento. Y yo se los voy a probar. Mire esto. Vaya conmigo a Isaías. Vamos a hablar de una de las primeras profecías que se cumplió. Amén. Para que el Señor venga. Hay cosas que tienen que ponerse en línea con relación al pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios. Hay unas cosas que tienen que ocurrir en Israel para que el Señor pueda venir. Amén. Y ya han estado ocurriendo. Amén. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta tarde. Busque Isaías 66:8. Búsquelo conmigo todos. Amén. Vamos a ver lo que dice Isaías 66:8. Yo quiero que usted entienda este texto bien. Ahí lo tiene. Isaías 66:8. Y vamos a estar mucho en Isaías. Vamos a hablar de 6 profecías que se han cumplido al pie de la letra. Y más adelante vamos a poner un video también de un teólogo muy conocido. Amén. Que se llama Strong. ¿Cómo es que se llama, Wilma? Perry Strong. Amén. Un hombre que viaja mucho a Israel. Un teólogo de la Biblia. Amén. Lo tienen ahí, Isaías 66:8. Mire cómo dice. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Amén. Esta profecía ya se cumplió. Ahora yo le voy a explicar porque ese vocabulario como que es un poquito difícil de entender. Ahí lo que nos está diciendo es, en otras palabras, ¿quién oyó cosas semejantes? El profeta le está hablando del pueblo de Israel. ¿Quién vio tal cosa? ¿Qué cosa? Que naciera una nación. Mire cómo dice, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Eso es lo que está hablando, con referencia al pueblo de Israel. ¿Qué pasó en el año 1948? Un viernes, específicamente el viernes 14 de mayo del 1948, esa profecía se cumplió. Amén, porque Israel en un solo día se convirtió en nación. Israel no era una nación. El pueblo de Israel se había esparcido por toda la tierra, pero ese día el gobierno se puso de acuerdo. Hubieron unas guerras, unas cosas en el 1948, antes de ese año, pero ese día específicamente nació el Estado independiente de Israel, cumpliéndose la profecía del profeta Isaías cuando dijo, ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio esto? ¿Concebirá la tierra en un día? Si en un día se pusieron de acuerdo y decidieron que Israel fuera un Estado. Se convirtió Israel en nación, ¿en qué año? En el 1948. Amén. En mayo, viernes 14, se cumple esta profecía.
provocando esta profecía que desencadene otras que se tienen que cumplir. Y esta era la primera que se tenía que cumplir. Cuando usted hace cuenta, esto es parte, es una profecía que se tiene que cumplir, porque en Israel es que va a ocurrir todo. Amén. Israel es el reloj de Dios. Israel necesitaba ser una nación, ya es una nación, ya es un estado. Amén. ¿Y eso ocurrió hace cuánto tiempo? Si es en 1948. Hace 70 años. ¿Qué les dije de cuánto duraba una generación? Y los más robustos, 80. Pues en el año 48 se empezaron a cumplir las profecías y a arreglarse todo para que el Mesías regrese por su iglesia. Ya han pasado 70 años. ¿Y qué dijo Jesús? Esa generación que empieza a ver estas cosas no pasará hasta que verá mi venida, es lo que está diciendo Jesús. ¿Y ya han pasado cuánto? ¿Y cuántos años dice la Biblia que dura una generación? 80. Ya usted entiende los tiempos que estamos viviendo. Amén. Somos la generación que verá el rastro. Amén. ¿Cuándo va a ser eso? En cualquier momento. Puede tardar 10 años más, 20. Va a ser en cualquier momento. Pero ya el reloj, mire, está sonando. La iglesia se va. Todo se empezó a cumplir. Ahora vamos a ver qué desata esto. Porque se cumple esta profecía y provoca que un montón más se cumplan por ahí. Amén. Desde esa profecía que se cumplió. Vamos a seguir viendo. Amén. ¿Cuándo se cumplen los 70 años exactos? El 14 de mayo, el lunes 14 de mayo del 2018. Amén. Este año. Amén. Y ya ocurrió una luna de sangre, o sea, una luna roja, como dijo Joel. Y va a ocurrir otra en enero 20 o 19, creo que es del 2019 ocurre otra. Ambas lunas están ocurriendo en fiestas judías. Y cuando eso ocurre entre una luna a otra luna, se supone que se cumplan un montón de profecías más para que el Señor venga. Algunos creen, pero yo no lo acepto, porque es que el rapto puede ser en cualquier momento. Algunos piensan que el rapto va a ser en este año. Y puede ser en cualquier momento, este año, el otro. Inmediatamente yo termine este servicio. Amén. Puede ser en cualquier momento. Por eso la iglesia tiene que estar preparada. Pero gente que estudia esto y estudia los días, dice, entre esta luna roja, esta otra luna debe ocurrir el rapto. Pero eso no podemos, no sabemos, hermano, el día. El Señor está mirando su iglesia. Y dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. A veces Jesús dice, suena la trompeta que voy a buscar la iglesia, pero allí vio a aquel hermano que le falló y si voy y lo busco, ahora se queda. Déjame aguantarme, a veces se arrepiente. Amén, pero todo se ha estado cumpliendo. Vamos a seguir viendo lo que desata esta profecía. ¿Qué sigue pasando? Vaya conmigo ahí mismo en Isaías, el 43. Vamos a Isaías 43, 5 y 6. Amén. Lo tienen ahí mismo en Isaías. Como se cumplió esta profecía de que Israel se convirtió en nación, todo se va a ir poniendo para que el Señor venga. Miren cómo dice Isaías 43, del 5 al 6. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. También Isaías habla de lo mismo. Isaías 11, del 11 al 12, eso es más atrás, busquen un poquitito más atrás. Mire cómo dice Isaías 11, del 11 al 12, dice lo mismo prácticamente. Dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su... ¿En qué tiempo? En aquel tiempo, en el tiempo del fin. Asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. Que aún quede en ¿dónde? En Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elam, en Sinar, y en Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que el pueblo de Israel que se había esparcido iba a regresar a Israel. Al convertir a Israel en Estado en el 1948,
provoca, la ley provoca que ahora puedan el pueblo judío pueda regresar a Israel, cumpliéndose esta otra profecía. Son millones, se cree que son ya 6 millones de judíos que han regresado a Tierra Santa, que han regresado a Israel. ¿Desde cuándo? Desde 1948, cuando se cumplió la profecía de que Israel iba a ser Estado. Y esto ha provocado que cada vez más israelitas regresen a tu tierra. Amén. Cumpliéndose esta otra profecía de Isaías, 6 millones han regresado de los 4 puntos cardinales de la tierra. Amén. Israel es la tierra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿significa que todos los que están ahí están salvos? ¿Van a ir con él o no? No significa eso. Bueno, Dios tiene un trato especial con Israel, un trato diferente. Y Él va a tratar con ellos de una forma diferente a la cual va a tratar con nosotros que no somos Israel. Nosotros somos pueblo gentil. Y ahora mismo estamos en una ventana, en una ventana abierta para los gentiles. Amén. Y ahora es que los gentiles pueden ser salvos. Amén. Después, muy difícil, porque viene la gran tribulación. Ahí es donde Dios va a tratar con su pueblo, con Israel, con los que lo rechazaron. Se les va a revelar. Entonces, pero primero van a ser engañados y se va a cumplir las otras profecías más. Lo que pasa es que el trato con Israel siempre es diferente, porque Israel es el pueblo de Dios. Amén. Y cuando Él vino como Mesías, como Cordero, para morir por nosotros, ellos estaban esperando un Mesías, pero no reconocieron a Jesús como el Mesías, y nosotros sí. El pueblo gentil lo reconoce. Entonces dice Juan que a los suyos vino, al pueblo de Israel vino, pero los suyos le rechazaron. Amén. Entonces dice, a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. Mas nosotros que lo aceptamos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vivimos en ese tiempo, el tiempo de la iglesia, del pueblo gentil. Pero ese tiempo se va a cerrar cuando suene la trompeta. Y se va a comenzar Dios a trabajar con su pueblo, con Israel. Pero ya Dios ha estado poniendo en orden todo en Israel. Todo para que Él venga, para entonces Él tratar con Israel. Entonces ahí viene el anticristo. El anticristo es el que se hace llamar el Mesías. Entonces, como esta gente rechaza a Jesús, que es el verdadero Mesías, ahora el pueblo de Israel no entiende, y viene este hombre a decir: yo soy el Mesías que ustedes estaban esperando. Amén. Y entonces cuando venga este Mesías, ellos le van a decir: oh, sí, es Él. Porque recuerden que la condición del pueblo cuando Jesús vino, el pueblo era casi esclavo de Roma. Entonces el pueblo estaba esperando al Mesías para que el Mesías los libertara de esa esclavitud. Y el Mesías vino a libertarlos, pero a libertarlos espiritualmente de la esclavitud del pecado. Y ellos no pudieron entender eso. Que el Mesías había venido a libertarlos, pero no como ellos querían. Ellos querían que viniera un hombre como David con una espada, hiciera un grupo y peleara y matara a los romanos y ellos fueran libres de ese yugo. Y Él vino a libertarlos de otra forma. Pero Él va a volver con la iglesia, después del rapto, Él va a volver a hacer exactamente eso, a libertarlo y con vara de hierro. Y dice la Biblia, el Apocalipsis, que Él va a bajar en un caballo blanco, y detrás de Él hay una multitud de gente. Somos nosotros, la iglesia. Amén. Dice que en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque cuando Él vino y no mataron, el César, el que se lavó las manos, en su muslo tenía tatuado Rey y Señor. Ahora Jesús baja y en su muslo dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Hay muchas cosas en la Biblia. Entonces el Señor viene. Eso va a ser en el Armagedón, antes que comience el milenio. El Señor va a venir con su iglesia después de los 7 años de la gran tribulación. Y ahí Él va a estar su pueblo completamente solo. Israel va a estar solo y solo Dios, Jesús, lo va a defender con nosotros, con vara de hierro. Y va a guardar a su pueblo y los va a ayudar, porque Él lo ha prometido. Es una promesa que viene desde Abraham, desde Jacob, que Él iba a estar siempre con ellos, que no los iba a dejar. Pues los iba a castigar, porque las consecuencias del pecado pues te traen muerte. Pero siempre Él ha estado con su pueblo. Amén. Vamos a seguir y después seguimos aclarando dudas. Amén. Pero me entiende, ¿verdad? El trato de Israel es diferente.
completamente diferente al trato con nosotros. Amén. ¿En dónde me he quedado? Ajá. Entonces el pueblo han ido de todas las partes del mundo, han llenado nuevamente Israel. Esa segunda profecía se cumple. Vamos a la tercera. Estamos en Isaías también, 27:6. Amén. Isaías 27:6 dice, lo voy a leer yo, hermano, para ir dándole un poquito más rapidito. Isaías 27:6 dice, amén. Días vendrán cuando Jacob echará raíces. Jacob es Israel. Ahí le cambiaron el nombre de Jacob a Israel. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Lo que está diciendo ahí es que Israel iba a prosperar, que Israel iba a florecer. Hermano, ya Israel floreció. El desierto está echando fruto. Amén. Ya eso está ocurriendo. Los avances científicos de Israel. Israel tiene algo, hermano, que tienen, o sea, donde esté un judío, hermano, prospera. Algo tienen. Es el Señor que los acompaña, una bendición desde Abraham. Amén. Ya Israel comenzó a florecer. Tan fuerte así, hermano, que ellos tienen unos avances tecnológicos, científicos, más ha aumentado la lluvia. Y como ha aumentado la lluvia, ha florecido la tierra. Ellos exportaron 800 mil millones en alimentos. Han exportado. Esto es en alimentos nada más, en plantas sembradas para que la gente las siembre. Han exportado 200 mil millones en plantas nada más. Una nación tan pequeña. Eso ha pasado en los últimos años. Amén. Así que Israel floreció. Amén. Esa profecía entonces también se ha cumplido. Amén. Vamos a ver qué más se ha cumplido con Israel. ¿Alguna pregunta, duda? Vamos a Sofonías. Vamos a ver otra más que se ha cumplido. Sofonías 3:9. Mire cómo dice Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Vuelvo y lo leo. En aquel tiempo, ¿qué tiempo? Este tiempo, el tiempo del fin. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que como Israel se convierte en nación, entonces los judíos comienzan y regresan a Israel. De todas las partes del mundo también regresan con otros idiomas. Son judíos, pero no hablan hebreo. No hablan el idioma. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el profeta Sofonías 3:9? En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento, para que todos se puedan entender en un mismo idioma. Ahí está hablando la restauración del idioma hebreo, es lo que está hablando ahí. ¿Qué pasó, hermano? En el 1982, acuérdense de la profecía que le dije del 1948, todo lo que ha provocado. En el 1982, el hebreo tenía que ser el idioma oficial de retorno del Señor. Han tenido que abrir escuelas. Desde el 1982 se han abierto escuelas solo para enseñar el idioma. Y la gente está acudiendo a aprender el idioma desde el 1982 para que todos hablen en hebreo. Amén. Otra profecía más cumpliéndose de las Escrituras, para que usted entienda los tiempos que estamos viviendo y cómo todo se ha estado acomodando para que el Señor venga por su iglesia. Amén. Vamos a hablar de las 5, profecía número 5. Restauración de Sión. Estamos hablando en Ezequiel, capítulo 45, el 12, el 13 y el 16. Vamos a ver esta profecía. Mire cómo dice. Y el ciclo será de 20 geras. El ciclo es una moneda. Amén. Es como decir el dólar, el euro, el ciclo. ¿Ok? El ciclo será de 20 geras. 20 ciclos. 25 ciclos.
15 ciclos os será una mina. Esta será la ofrenda que ofreceréis, la sexta parte de un efa por cada homer de trigo, y la sexta parte de un efa por cada homer de la cebada. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Amén. Lo que está hablando aquí, que unas palabras como que no podemos entender, ¿verdad? Son medidas. Amén. Todo esto son medidas que el pueblo judío entiende. Amén. Son diferentes medidas según la posición de cada persona, pues va a dar una medida de cebada, que era como una harina, diferentes medidas. Y el costo, él está explicando el costo. ¿Para qué? Explicando esto. Porque tiene que haber una moneda oficial en el pueblo de Israel, porque la Biblia dice en el 16, todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. ¿Quién es el príncipe de Israel? Jesucristo. Y cuando Jesucristo regrese, que venga y se lleve la iglesia, y después de esos 7 años de tribulación, que Él va a regresar a proteger a su pueblo, ahí comienza el milenio, los 1000 años de reinado de Jesús. Y en ese reinado el pueblo de Israel le tiene que dar una ofrenda al príncipe. Amén. Y esa profecía se empieza a cumplir cuando Israel comienza, ahora en el año 1980, restaura el ciclo como moneda oficial. Eso ocurrió en el 1980. Ellos ya dijeron, el ciclo es nuestra moneda oficial. Amén. Ya está establecido desde el 1980. Esta será la moneda que Jesucristo va a recibir, como dice ahí la profecía. Amén. Que el príncipe va a recibir una ofrenda que es en ciclo. Amén. Ya esa ofrenda que se dará en el milenio del príncipe ya está establecida y se cumple esta profecía y está todo en orden ya. Amén. Ve cómo las cosas se van poniendo en orden para que el Señor venga por su iglesia. Amén. Vamos a hablar de otra más que le he conseguido. El conflicto con Jerusalén. Es hace poco, ¿verdad? Que escuchamos decir algo de Jerusalén y convirtieron a Jerusalén ¿en qué? En la capital de Israel. Amén. Y antes de que esto ocurriera, bueno, todavía está el problema. Todo el mundo quiere a Jerusalén. Jerusalén no tiene puerto, pero la gente la quiere. ¿Entiendes? La gente la quiere, la gente la reclama. El Vaticano la quiere para turismo. Otros la quieren porque piensan que es de ellos. Pero la historia dice, según la Biblia, que es del pueblo de Israel. Y ahora este presidente hizo lo que ningún otro presidente se ha atrevido a hacer. Amén. Y ya dijeron que Israel es la capital, Jerusalén, la capital de Israel. Y miren cómo dice aquí. Para que usted entienda el conflicto. Estamos en Zacarías. Zacarías 12:2. Dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Amén. Esto es lo que ha estado pasando en los últimos años. Todo el mundo quiere a Jerusalén. Por eso ahí él dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos. La gente tiembla por Jerusalén. Usted quizás está acá en este lado del mundo y quizás no conoce, pero hay guerras que se forman allá, que se han formado desde que Israel es nación por Jerusalén. Y ahora este presidente dice oficialmente, se acabó el problema. Jerusalén, capital de Israel. Amén. Pero han habido guerras por esta ciudad. Y ahora mismo ahí, pues están los sirios. Los sirios es lo que tienen una mezquita, donde se supone que va el templo. Ahí adoran otras cosas. Amén. Pero ahí se supone que está el templo. Así que en el 1967, desde ese año es que ha habido las controversias fuertes. Y muchos la han reclamado, la codician, pero ahora es de Israel. Vamos a ver qué va a pasar en este año, en estos meses, porque hay otros conflictos. La gente no quiere aceptar esto que se ha puesto ya. Y se supone que todos los que tienen embajadas las muevan a Jerusalén y mucha gente no lo quiere hacer. Y otros sí están de acuerdo, otros no. Y sigue esta guerra con Jerusalén. Ahí estamos, en esa profecía estamos trabajando.
Amén. Esto es para que usted entienda los tiempos que estamos viviendo. Amén. Y todo se está acomodando para que Cristo venga por su iglesia y comience luego Cristo a juzgar las naciones en esos 7 años. Amén. Y ahí habla el libro de Apocalipsis. Amén. En resumidas cuentas, hermano, el libro de Apocalipsis es, para que usted lo entienda, porque a veces le tenemos miedo. El libro de Apocalipsis es, y nos presenta, acuérdense que ya Jesús vino a morir por la iglesia, pero va a regresar como rey, a reinar. Amén. El libro de Apocalipsis, en otras palabras, es la transformación de Jesús. Porque Jesús ahora mismo, ¿qué es Jesús ahora mismo para nosotros? Nuestro sumo sacerdote. Es que intercede por nosotros. Cuando cometemos un error, nosotros pedimos perdón, el Señor nos limpia con su sangre y le dice al Padre, perdónalo, yo morí por él. Yo morí en la cruz del Calvario. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero Jesús se tiene que convertir en el rey para reinar en el milenio. ¿Y qué pasa? Que en esos 7 años, específicamente los últimos 3 años y medio, comienzan unos juicios y unas cosas van a ocurrir en la tierra. La iglesia ya no va a estar en la tierra. Van a comenzar a ocurrir unas cosas para que Él todo se ponga en orden, para que Él venga como rey. Y Él se va a transformar de sumo sacerdote a rey. Y todo eso es lo que explica el libro del Apocalipsis, que nos habla de un libro que tiene 7 sellos. Cada vez que se abre un sello, se levanta un juicio en contra de las naciones que están en la tierra. Todo para que Él pueda venir como rey a reinar en la tierra. Amén. Los libros, el César tenían un libro también. Era un testamento y lo sellaban con 7 sellos. El Apocalipsis nos habla de que Jesús también tiene un libro. Y ese libro está sellado con 7 sellos. Cada vez que se rompa un sello es un juicio. Por eso es que usted tiene que irse con Cristo. Porque usted es pueblo gentil. Usted tiene que arreglar su vida con el Señor si no lo ha arreglado. Para que cuando suene esa trompeta nos podamos ir con Él. Amén. Yo quiero que el hermano Luis ponga un video. Porque el tiempo corre, hermano. Un videito que yo les conseguí de un teólogo. De hecho, hace como un año, yo les di a ustedes una conferencia sobre que decía lo que Satanás no quiere que usted sepa. Estrategias de Satanás expuestas. ¿La recuerdan? Que estuve varios domingos. Amén. Pues fue de un libro que escribió este hermano que es americano, pero el video está en español traducido. Cuando es invitado a un programa de televisión cristiana y él empieza a hablar un poquito sobre estas señales que se están cumpliendo de Israel. Y yo quiero que ustedes vean ese video conmigo aquí. Ahí vamos a dejar que el hermano lo consiga. El video es muy bueno, muy buen video. Este hombre viaja mucho a Israel y está siempre al día de todo lo que está ocurriendo con esto de las profecías. Se llama Perry Strong. Vamos a ver si el hermano lo consigue. Amén. El día lunes, 14 de mayo del año 2018 se cumple 70 años en el que Israel se declaró un viernes 14 de mayo de 1948 un estado independiente en el territorio otorgado por el Plan de las Naciones Unidas, aboliendo como primera medida las leyes anti-inmigratorias británicas que impedían desde hacía años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina. La profecía completa y periodo de tiempo para el sufrimiento nos da referencia a las 70 semanas profetizadas por el profeta Daniel. Según la historia bíblica hebrea y sus líneas del tiempo, el rey David vivió 70 años que coinciden con estos 70 años que cumplirá el pueblo de Israel en su tierra en este año 2018. Un día los discípulos se le acercaron al Señor con el deseo de saber sobre las señales que precederían su regreso a esta tierra, después de él subir al cielo. En los 3 evangelios, Mateo 24, 34, Marcos 13, 30 y Lucas 21, 32, profetizan Jesús. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En Génesis 6, 3, entonces dijo Jehová: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne, y sus días serán 120 años. Entonces, siendo esta generación de 70 años será preparada para el fin de los tiempos. En este video se nos revelará lo que estará por suceder en Israel para el año 2018. Mi invitado, Perry Strong,
tiene información que muestra que dentro de 4 años Israel ya no será dependiente de América. Pero te diré esto, América siempre va a ser dependiente de Israel. Estoy aquí con Perry Stone y Perry, me provocas a celos. Exactamente lo que la Biblia dice que debes hacer, porque en Romanos dice que el trabajo de los gentiles es provocar celos a los judíos. Tú estás haciendo lo que la Biblia dice. Tú me dijiste que la información de la que vamos a hablar y que has enseñado recientemente es sin duda la información más importante que has dado en todos tus estudios de las Escrituras, 100,000 horas. Señor. Dime, ¿por qué sabes tanto en este momento y no hace 10 años? Pienso mucho en lo que Daniel capítulo 12 dice, que en los últimos días el conocimiento aumentará. Es un conocimiento espiritual. Daniel incluso dijo en su libro, no sería totalmente entendido. Y ahora con la aparición del Islam fanático, la aparición de ISIS, con la aparición de la idea del Mahdi que debe llegar en un caballo blanco, ese Mesías islámico, claro, la gente decapitada, todo eso entra en las profecías que las personas nunca entendieron. Y pienso que es un tiempo de entender los misterios de Dios y entender las cosas que fueron escondidas para una generación, y hay cosas ocultas solo para una generación en particular. Alguien me preguntó un día si la enseñanza del rapto o de la venida del Señor era tan prominente en las Escrituras, ¿por qué no se enseñó durante el tiempo de la Reforma, en los 1800 y 1700? Y mi respuesta fue muy simple. ¿Cómo puedes enseñar algo del cual no hay señales cumplidas que digan son los últimos días? Israel no era una nación entonces, Jerusalén no era la capital, los judíos estaban por toda la tierra, Israel era un pantano y un desierto. Israel tenía que ser una nación, Jerusalén tenía que ser la capital, los judíos debían volver, la tierra tenía que florecer como una rosa, tenían que llenar el mundo con fruto. Esos son 5 de los 10 principales prodigios que debían pasar. Y cuando no es... ¿Qué es un prodigio? Es un presagio, un señal, un indicador. Y en otras palabras, es... Todas las señales están aquí. Sí, Israel, Jerusalén y el pueblo hebreo, ya sea que las personas lo crean o no, son el indicador del regreso del Mesías. Y eso se remonta a la profecía en Daniel, las 70 semanas de Daniel. La iglesia gentil fue injertada al final de la semana 69 con la resurrección de Jesús. Y ha habido un cuerpo gentil predominantemente desde ese tiempo, y ahora el pueblo judío es alcanzado. Es una señal en Romanos 11. Y cuando Dios abre los ojos del pueblo judío, esto está en Romanos 11, impacta a las personas. Él al final cerrará la puerta de los gentiles. Y esa puerta se cerrará a través del rapto de la iglesia. Viene por la iglesia, Jesús viene por la iglesia, luego enfocará toda su atención de nuevo en Israel. El libro del Apocalipsis es muy claro sobre eso. En los últimos días, el periodo de tribulación es uno que se enfoca no en la iglesia, no en los creyentes, se enfoca en el santo, los santos de Israel, el remanente judío, etcétera, se enfoca en ellos. Yo pienso, Perry, que si tú malinterpretas el plan de Dios para los judíos en Israel, en los tiempos en que vivimos, luego irás a una peor herejía. Y eso puede ser una de las principales líneas divisorias entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia. Pero tú recibiste información que nunca se ha escuchado en ninguna otra parte, de que en 4 años Israel ya no será dependiente de América. Sí, y déjame, sin divulgar el nombre, es un profesor muy notable de la universidad que está conectado con el Knesset y los líderes de Israel. Y pasamos horas juntos, solo él y yo hablando, y dijo, te diré algo que te impactará. En 4 años, Israel ya no necesitará a los Estados Unidos. Y dije, es mejor que me expliques eso, porque desde 1948 hemos sido como un cordón umbilical conectados. Claro. Te voy a dar 4 razones de por qué, dijo. La número 1 son los campos de gas. Hay un campo de gas de Leviatán y otros que fueron descubiertos en la costa mediterránea, que es territorio israelí. Y lo que Israel hará ahora es cambiar todo a gas natural y no usará petróleo. Hay personas en los Estados Unidos que hablan de hacerlo, pero no lo han hecho porque las compañías de petróleo son tan grandes y hay mucho ingreso ahí. Y él dijo que con el gas natural no nos preocuparemos de lo que pase con el petróleo saudí o ningún otro. Dijo, número 2, la tecnología. Muchas personas han dependido de la tecnología
en California y toda la tecnología de los Estados Unidos, el Internet y esas cosas. Israel ahora tiene ya genios trabajando en su propia tecnología y no necesitarán a China ni a Rusia, no necesitarán a los Estados Unidos para la tecnología. Ellos sacarán su tecnología que impactará a las personas. Ya tienen tecnología militar que nosotros no conocemos aún. Y dije, también los Estados Unidos lo saben, pero el mundo no. Vamos a dejarlo así. Lo que me lleva a la tercera cosa. Dijo, también vendrá un tiempo, y prefiero no mencionar a las naciones y los países que me dijo, pero el equipo militar pronto se comprará no de los Estados Unidos, sino de otras naciones, e Israel tendrá su propio equipo militar. Algunas cosas como láseres, misiles guiados por láser, el domo de hierro, cosas de ese estilo. Podrán sacar tecnología más avanzada dentro de Israel. A veces tienen que usar a Europa y Estados Unidos por ciertas partes o ciertas cosas y unirlas todas, pero podrán hacerlas ellos. La otra cosa que me fascinó totalmente es que dijo que el pueblo judío e Israel está obteniendo avances médicos que no imaginas. ¿Sabes cuando te escucho hablar sobre eso? Yo creo que todo el mundo va a correr a Israel cuando esté enfermo. Encima de todo, oye, déjame decirte esto, ya tienen un tratamiento para la diabetes. Ellos ya lo tienen y debo ser muy cuidadoso aquí porque esto podría ser contraproducente, pero están desarrollando un tratamiento para el Alzheimer. Ellos han desarrollado sistemas y conozco a una persona que es un comprador farmacéutico fuerte, uno de nuestros socios del ministerio, y gana premios por farmacéutica. Y dije honestamente, dime la verdad, ¿Israel tiene curas para esas enfermedades? Y la persona dijo sí, pero no sé si van a permitirlas en Estados Unidos porque la industria farmacéutica genera mucho dinero. ¿Sabes qué? Perry organiza viajes a Israel, yo organizo viajes a Israel, habrá un viaje médico, algo sobrenatural. Me agradaría, así que Israel forma parte de las potencias nucleares del mundo y posee reconocimientos en el descubrimiento científico de vacunas y cura de enfermedades, así como descubrieron la vacuna y la cura del ébola. Ya han descubierto la cura de la diabetes, el Alzheimer y hasta la vacuna del cáncer, además de tener un avance tecnológico agrícola, robótica, armas y equipos de guerra. Más impresionante es que Israel, al descubrir gas en el mar Mediterráneo, petróleo en el mar Muerto y oro en los montes de Irak para construir el tercer templo, será una pequeña potencia mundial y religiosa que, además de ser independiente de Estados Unidos, se convertirá en aliado de Rusia a partir del año 2018. Ahora logramos ver que el cuerno pequeño está surgiendo de esta bestia semejante a leopardo con pies como de oso. Le dará la bienvenida al anticristo que surgirá repentinamente al mundo. Amén. ¿Se entendió mejor? Amén. Ya saben los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad que sí? Cristo viene por su iglesia, hermanos. Israel ya está organizándose de tal manera que todo se está cumpliendo. Amén. ¿Por qué mi intención de darles esto? No es para que tengan miedo. Es para que, hermanos, yo voy a ser juzgado por cada uno de ustedes. En mis hombros pesa su vida. Amén. Yo un día voy a estar delante de la presencia de Dios y Dios me va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué les predicaste? Tú eras el pastor. Tú tenías que hablarle que yo venía por ellos. Tú tenías que decirle, arréglense conmigo. Tenías que decirle, su sangre, hermano, caerá sobre mí. Y hoy, esta predicación hoy está siendo grabada en el cielo. Amén. Grabada. Porque yo le decía, Señor, yo les hablé que tú venías. Yo les hablé de tus señales, yo les hablé de lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Hasta un video de Perry les puse. Amén. Yo estoy haciendo mi trabajo. Amén. Porque el Señor me va a pedir a cuenta por cada uno de ustedes. Por eso es que, hermanos, nosotros no debemos tener temor. La Biblia dice, erguidos vuestras cabezas y regocijaos. ¿Cuándo? Cuando todas estas cosas estén ocurriendo. Porque Él viene por su iglesia. Amén. Él viene por su iglesia, hermanos. Cristo viene por su iglesia y esto está pronto a ocurrir en cualquier momento. Por eso les hablé al principio de que esta generación no pasaría sin que viera la venida del Señor, porque es lo que está en las Escrituras. El Señor puede venir en cualquier momento. Amén. A llevarse a su iglesia. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Ya no estamos en tiempo de jugar al cristiano. No estamos en tiempo de jugar a ver cosas que no debo estar viendo.
a hablar cosas que no debo estar hablando. Estamos en tiempos de, de estar agarrados del Señor para que cuando suene esa trompeta nos podamos ir con Él. Amén. Estamos en esos tiempos. Mientras eso ocurre, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que estudiar. Tenemos que seguir criando a nuestros niños, construyendo nuestras casas, arreglándolas. Sí, pero también esperando al Señor. Porque el Señor viene por nosotros. Amén. Y mire, quiero leerles. Lucas 21, 28, ya lo leímos. Que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantados vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué cosa? Todo lo que hemos estado hablando. Pero en 1 Corintios 6, 9 y 11 dice algo muy importante. 1 Corintios 6, 9 y 11. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ahí está hablando de homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Cristo viene por su iglesia, pero todo eso que leí ahí son los que no van a entrar. Amén. Y por eso el versículo 11 de 1 Corintios 6, 11 dice, hay que ser lavado con la sangre de Cristo, hay que pedirle perdón. Hay que arreglar nuestra vida con el Señor, arreglar nuestra relación con Dios. Y quiero terminar en esta hora, hermano, con una alabanza que el hermano Luis tiene, que he conseguido de un hermano que ya partió con el Señor de Puerto Rico. Una alabanza que yo he escuchado desde que soy niño. Hermano, desde que yo era niño yo he escuchado esta alabanza y siempre que la escucho pienso en la venida del Señor. El hermano Luis la tiene lista por ahí. Vamos a escuchar esta alabanza. Cierre sus ojos ahí, hermano. Si se puede poner de pie en esta hora. Vive Dios. Póngase de pie. Ya estamos terminando. Escucha esta alabanza. Vive Dios. Cristo viene por su iglesia, hermanos. Si usted necesita la oración hoy,
Este es un llamado para valientes, aleluya. Si usted necesita arreglar algo con el Señor, yo le invito, yo quiero orar por ti en esta hora, aleluya. Él viene por su iglesia, cada lágrima que brota hace que la balanza se incline, su paciencia se agota. Cristo viene por su iglesia. Vive Dios. La trompeta está a punto de sonar. Si usted necesita, este llamado es para valientes. Si usted necesita en esta hora hablar con Dios y decirle, Señor, ayúdame, quiero arreglar esto contigo, yo quiero irme contigo cuando la trompeta suene, yo quiero orar por ti en esta hora, aleluya. Escudriñemos nuestros caminos y regresemos a Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, te adoramos, Dios. Sí, Señor, aleluya. Vive Dios. Cristo viene, aleluya. Dale un aplauso fuerte a Dios. Dáselo fuerte, aleluya. Nos vamos con Cristo. Qué bueno Dios. Qué bueno eres, Señor. Aleluya. Aleluya. Cristo viene, aleluya. Vive Dios. Yo quiero orar, vive Dios. Yo quiero orar, vive Dios. Aleluya. En este año, vive Dios. Este tema será un tema que iremos tocando varias veces, hermanos. Porque es necesario que no lo olvidemos. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene, hermano, y nosotros tenemos que buscar la forma de estar bien con nuestro Señor para que cuando suene esa trompeta nos vayamos con Él, vive Dios. Tenemos que pedirle fuerza al Señor. Porque en este último tiempo también se levanta el enemigo, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo, que la iglesia pronto se va y se va a levantar con tentaciones, se va a levantar con cosas, hermano, demonios diseñados para destruir la vida de los creyentes, para que ningún creyente pueda ser salvo. Está desesperado Satanás, vive Dios, pero el Señor que lo reprenda. ¿Por qué? Porque se le acaba el tiempo, vive Dios. Y la iglesia se va con el Señor. Y va a tratar de destruir nuestra familia, nuestro matrimonio. Va a tratar de destruir nuestra juventud con tentaciones, con cosas horribles. Y por eso también yo quiero orar. Vive Dios. Yo quiero que todo el mundo con su cabecita abajo, sus ojos cerrados. Vamos a hacer este clamor para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. En esta hora yo te doy gracias por ella. Señor, yo te pido que nos ayudes también a cada uno de nosotros. Ayúdanos a permanecer fiel a ti, Señor, porque es que queremos arrebatar, Señor, el cielo contigo. Señor, ayúdanos a buscar la santidad, porque sin santidad nadie te va a ver, Señor. Ayúdanos a renunciar a esas cosas que no son de tu agrado, que van a impedir que cuando suene esa trompeta lleguemos contigo. Todo eso, Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que tú lo eches fuera, que tú nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad, Padre, a buscar esa santidad sin la cual nadie te verá. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a cada hermano, ayuda a cada vida en esta hora a seguir hacia adelante. Ayúdalo, Señor, con todos esos tropiezos, esas situaciones que se levantan día a día, Señor. Ayuda y protege nuestra familia, nuestros hogares. En el nombre de Jesús te esperamos. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Gracias, Dios, por esta tarde maravillosa. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, denle otro aplauso fuerte al Señor. Cada lágrima que se brota hace que la balanza se incline, su paciencia se agota. Ya se acerca, Cristo viene a buscarte. Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Él te dará lo mejor.